Continúan incrementándose las tensiones bélicas en la frontera con Ucrania. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas videos sobre este y otros temas relevantes en el escenario político internacional. Suscríbete. Vaya día el 24 de enero de 2022, un día clave en la escalada de tensiones bélicas entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. El día de hoy sucedieron varias cosas, varias cuestiones que para la historia deberá quedar enmarcado como un cuadro de análisis el 24 de enero de 2022. ¿Por qué digo esto? Porque fue justo el día de hoy en que Joe Biden se reunió de manera virtual, tuvo videollamada con varios dirigentes de la OTAN, varios presidentes de Europa, Alemania, Italia, por supuesto Gran Bretaña. Solamente estuvo excluido Pedro Sánchez de España y pues esta es la situación. Además de esta videollamada en la cual Joe Biden alineó las órdenes y preparó a los dirigentes europeos para la guerra que viene, además de eso, fue el día de hoy en que se dio carta abierta a los familiares de los diplomáticos. ¿Para qué? Para que abandonen suelo ucraniano. Gran Bretaña ordenó a los familiares de sus diplomáticos, de sus instalaciones diplomáticas, a que los instó. Ya están libremente de hacerlo, tienen la libertad de hacerlo, de abandonar el suelo ucraniano. Dijo Biden: hoy hablé con líderes europeos en respuesta a presencia militar rusa en fronteras de Ucrania. Discutimos esfuerzos conjuntos para disuadir una mayor agresión rusa, como los preparativos para sanciones económicas a Rusia y reforzar seguridad en flanco oriental. Del mismo modo, el día de hoy, 24 de enero de 2022, Biden y el Pentágono anunciaron de manera coordinada que ya preparan un despliegue de 8.500 a 10.000 soldados estadounidenses en la zona de operaciones en la frontera con Ucrania. Algo que el mismo Biden había descartado apenas un mes atrás. Ahora pues ya el Pentágono lo está confirmando. Van a reforzar con 10.000, primero 8.500 y ya después se estarán reforzando con 10.000 tropas estadounidenses en la frontera con Ucrania, además de las tropas desplegadas ya de la OTAN en esa zona y además del propio ejército ucraniano. Esta cantidad de los 10.000 soldados se podría ver incrementada hasta los 50.000. Podríamos tener, además de los 50.000 soldados estadounidenses, pues a todo el ejército ucraniano. ¿Esto para qué? Para compensar los 127.000, 128.000 soldados que dice Estados Unidos que Rusia ha desplegado en su propia frontera. El primer ministro del Reino Unido, señor Boris Johnson, se reunió virtualmente con los líderes de Estados Unidos, Italia, Polonia, Francia, Alemania, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y la OTAN para discutir la situación de Ucrania. Así que Boris Johnson también, pues alineándose junto a la alianza de Estados Unidos. Tanto Boris Johnson como Joe Biden se reunieron virtualmente con distintos líderes europeos para preparar lo que van a ser pues las hostilidades en el frente ucraniano. También, el día de hoy, como una anécdota aparte, fue Joe Biden quien insultó a un periodista de Fox News cuando le preguntó sobre la inflación. Seguramente es una imagen que ya han venido viendo, circuló precisamente al final de la conferencia de prensa sobre la reunión virtual con líderes europeos. Pues un periodista de Fox News le hizo una pregunta incómoda al presidente de Estados Unidos y en respuesta lo insultó de una manera que la verdad me pareció bastante cómica. Bueno, lo que sí, en un tema más serio, es el embajador de Estados Unidos ante la ONU. Dice que son 127.000 soldados rusos que están posicionados a lo largo de la frontera con Ucrania. Esa es la versión estadounidense. Por su parte, el Kremlin ha reconocido hasta 100.000 soldados que ya estarían distribuidos en la frontera con Ucrania.
El presidente estadounidense Biden asegura que tiene unanimidad total con los aliados europeos, es decir, todos sus aliados europeos, traducido al español, toda la OTAN está de acuerdo en atacar a Rusia, al ejército ruso, en caso de que, según ellos, crucen la frontera con Ucrania. La OTAN podría desplegar unidades de combate adicionales en Europa del Este en respuesta a la acumulación militar de Rusia en la frontera con Ucrania, lo dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La administración de Biden se encuentra en las etapas finales de identificación de unidades militares específicas que se enviarán a Europa del Este. Los próximos pasos incluyen órdenes de preparación y despliegue. Es decir, el día de hoy, Biden está ya en estas etapas finales para identificar unidades militares y enviarlas ya a Europa del Este. El siguiente paso es ya ordenar la preparación y el despliegue. Del mismo modo, funcionarios rusos y ucranianos se reunirán en París el miércoles, dijo el asistente de la presidencia de Macron. Quizá el gobierno de Macron en un último intento por resolver esto por la vía diplomática. Estados Unidos, por su parte, anuncia que está definiendo sus planes militares ante todos los escenarios de la crisis en Ucrania. El Pentágono señala, como ya lo mencioné, que más de 8.500 soldados están en alerta máxima y listos para ser desplegados en Ucrania. Reino Unido retira a parte de su personal diplomático de su embajada en Ucrania. Ya están evacuando las embajadas europeas en Ucrania, pues ante la guerra que viene, la guerra entre OTAN, Estados Unidos y Ucrania contra Rusia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos dice estar profundamente preocupado por la situación de Ucrania ante las inusuales actividades militares rusas. Y esta es la secuencia de la escalada militar en suelo ucraniano, pero es hoy, insisto, 24 de enero de 2022, un día clave, cuando ya se rompe cualquier sospecha de que esto se pueda resolver por la vía diplomática. Hoy fue el día en el cual ya tenemos plenamente confirmado que habrá una guerra en Ucrania. 24 de enero de 2022 se ha confirmado por medio de estos múltiples preparativos militares, la charla de Biden y de Boris Johnson con miembros de la OTAN, los países europeos en la OTAN, y las propias declaraciones del Pentágono, ya el despliegue de 8.500, 10.000 y hasta 50.000 soldados estadounidenses. Vamos a dar seguimiento a todos los pasos que esté dando esta escalada militar para ir viendo finalmente quién va a dar el primer disparo. ¿Quién va a disparar primero, la OTAN o Rusia? Una vez que Rusia tiene posicionados a 130.000 soldados, según versiones estadounidenses, y una vez que la OTAN tiene un número equitativamente igual, casi la misma cantidad de tropas en el lado ucraniano, ¿cómo se va a iniciar? ¿Cuál va a ser, digamos, ese chispazo? ¿Quién va a dar el primer tiro en Ucrania? Estados Unidos está esperando, y así lo dice su propaganda, y así lo dicen los medios de comunicación estadounidense. Están seguros, tienen la seguridad de que Rusia será el primero que invada suelo ucraniano. Debe haber algún evento que Estados Unidos ya tenga preparado para desatar la guerra, porque históricamente Estados Unidos nunca se ha involucrado en una guerra sin un pretexto. Desde que invadieron México en 1845 con el pretexto de que el ejército mexicano había matado soldados estadounidenses en una zona que realmente no estaba definida bien, la frontera de Texas, hasta Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, hasta el pretexto para entrar a la guerra de Vietnam, o las armas de destrucción masiva para invadir Irak. Estados Unidos en este preciso momento no cuenta con el pretexto para dar el paso al frente. Tienen desplegado al ejército, tienen desplegada toda la propaganda, tienen desplegado
todo el entorno mediático para justificar esta guerra. Tienen preparado a todos sus aliados, toda la OTAN ya decididos a respaldar a Estados Unidos en una guerra. La mesa está puesta, todo está servido, todo está listo para que comience el teatro de operaciones bélico. Pero falta ese chispazo, ese inicio, esa ignición de la guerra. El propio secretario de Defensa de Ucrania ha dicho que ellos, es decir, el alto mando ucraniano, ha dicho que ellos no esperan que Rusia avance. ¿Por qué? Porque han estado en tensiones mucho tiempo, desde 2014. Llevan ya 7 años de tensión militar con Rusia y Rusia jamás ha pasado la frontera de Ucrania, más allá de los límites de la región de Crimea. Es decir, lo que Estados Unidos está esperando que Rusia haga no lo ha hecho Rusia. ¿Realmente Rusia va a hacer lo que Estados Unidos quiere que hagan? Aquí va a haber algún evento de rebote, va a ser como se dice coloquialmente, una jugada de 3 bandas. Va a haber un evento externo que va a provocar que Estados Unidos reaccione y ese evento va a culpar a Rusia. Van a culpar a Rusia de ese evento terciario, por así decirlo. Vamos a estar al pendiente de cómo se desarrollan aquí las cosas, porque va a ser muy interesante ver a Estados Unidos y a Rusia retándose en la frontera a ver quién da el primer disparo.